Vamos a seguir con la clase del pasado día, que si recordáis estábamos viendo los reflejos espinales y la propiocepción. Con la propiocepción habíamos terminado. Una cosa que a lo mejor es interesante que sepáis, que dejé por decir con respecto a la propiocepción. ¿Dónde me siento? Es que no veo las diapos. Por eso me busca un sitio que, a ver, que aquí. ¿Dónde me siento? Sí, ha habido un problema con los vídeos, sí. Los vídeos, yo no, lo que quedé cuando empezó este sistema es que yo grababa y lo dejaba ahí. La Vedela tiene que pasarle un pendrive y ella se lo da a Carmen Fernández, pero como ha habido huelga, ese es el problema. Sí, ahora ya le hemos explicado los que faltan y luego lo sube, ¿de acuerdo? Y luego el viernes pasado, no sé qué ocurrió, fue un problema, le di a grabar, pero luego hubo un problema y no se grabó. Exactamente no sé qué problema hubo. Pero lo único, pero no sé si tendré tiempo, si encuentro esa clase, pero el año pasado no se grabó, no sé qué año se grabó, tendría que buscarla, no sé si tengo tiempo de hacerlo, porque alguien me lo ha pedido por la red eso, ¿no? No sé quién, ha sido tú. No, alguien que me ha mandado un mensaje por la red, no sé quién era. Bueno, en cualquier caso, bueno, voy a ponerme a ver, porque no encuentro nada bien. Vamos a ver. De modo que una cosa que me parece interesante el uso neuromuscular, que pensaba haberos dicho, pero olvidé, es que aparte de que todos los músculos tienen uso neuromuscular, ya dije que era fundamental para podernos informar de la longitud del músculo, pero van a tener más usos neuromusculares los músculos pequeños y precisos, como pueden ser los músculos, a ver, que luego me dices que no, ahora sí que, ahora sí. Pues te agradezco que sea que no, porque, oye, yo estoy haciendo un esfuerzo para venir y daros clases, así que por favor, atender. Bueno, entonces decía que el uso neuromuscular lo tienen todos los músculos del cuerpo, pero aquellos músculos que son más precisos, como los músculos intrínsecos de los dedos, con los cuales hacemos pequeñas manipulaciones, o los músculos extraoculares, estos músculos, aparte de que presentan unidades motoras muy pequeñas, porque son muy precisos en los movimientos, y la precisión de los movimientos viene acompañada con unidad motora pequeña, estas unidades motoras, los músculos que comprenden estas unidades motoras, van a tener muchos usos neuromusculares para controlar perfectamente el estado de longitud del músculo. Con lo cual nos hace una idea de para qué sirve el uso neuromuscular, porque mientras el músculo sea más preciso, no solo va a tener unidades motoras más pequeñas, sino que mayor número de usos neuromusculares. Bien, y ahora seguimos a los reflejos. Los reflejos espinales que vamos a ver son tres. Dos de ellos son debidos a aferencias propioceptivas y el tercero no. Y empezamos ya el viernes pasado hablando del reflejo miotático. Reflejo miotático, miotático significa estiramiento. Es un reflejo que para que se desencadene se necesita que el músculo se estire. De modo que también habíamos dicho que este reflejo lo tienen todos los músculos del cuerpo, pero es más potente en los músculos antigravitatorios. ¿Por qué? Porque dentro de las funciones del reflejo miotático es mantener el tono y la postura. Y en la postura es muy importante, cuando estamos manteniendo la postura, las fuerzas gravitatorias que actúan sobre nuestros músculos. Por tanto, los músculos antigravitatorios van a tener reflejos miotáticos muy potentes. ¿Qué fibras aferentes son las que desencadenan el reflejo? Pues son las que vienen del uso neuromuscular, pero concretamente las fibras 1A. Las fibras 1A se diferencian de las 1B porque aunque tienen el mismo grosor y son somatosensorial, estas son las que vienen directamente del uso, en cuanto a las 1B eran las que venían del órgano tendinoso de Golgi. Pues bien, habíamos visto que las fibras 1A tienen dos componentes, un componente estático y un componente dinámico. Bien, pues ambos componentes, también eso lo vimos el pasado día, son capaces de desencadenar el reflejo miotático. El caso que vemos aquí, que es el reflejo rotuliano, es un reflejo miotático típico que los médicos exploran,
este reflejo está desencadenado por el componente dinámico. Por tanto, el componente dinámico de las fibras 1A, que son las que se enrollan alrededor de las fibras de la bolsa nuclear dinámicas, van a ser las causantes de que se desencadene el reflejo. Y esta pierna, en el momento en que le damos golpe aquí, se estira el cuádriceps y se va a contraer reflejamente, porque todas las fibras 1A que inervan este uso van a inervar todas las 1A que entran por el asta dorsal, inervan o hacen contacto sináptico directamente con motoneuronas alfa que inervan el músculo del cual ellas llevan información somática. De modo que por eso la contracción va a ser muy vigorosa, porque además estas fibras 1A no solo hacen contacto sináptico con las motoneuronas alfa que inervan el músculo, del cual dan información propioceptiva, sino que también inervan motoneuronas alfa de músculos sinérgicos. Bien, de modo que esto todo está visto, se produce, es el único reflejo monosináptico, donde la fibra 1A hace contacto sináptico con la motoneurona alfa que inerva el músculo, de modo que es un reflejo que el periodo de latencia, es decir, en el tiempo que tarda desde que se desencadena hasta que se produce, en este caso, la contracción, va a ser muy corto, porque solo precisa de una sinapsis entre dos neuronas, cuando el resto de los reflejos van a ser polisinápticos. Este reflejo tiene un componente que llamamos el de inervación recíproca. La inervación recíproca forma parte de la parte de procesamiento motor que existe a nivel de la médula espinal. Es decir, que hay unos programas motores en la médula espinal que permiten que se produzcan, cuando hay contracción en el agonista, se relaje el antagonista. Eso permite que estructuras superiores del sistema nervioso, tanto tronco como corteza, no tengan que informar que tienen que contraer este músculo y relajar al contrario, sino que este circuito que existe a nivel de médula favorece para que cuando se produce contracción de un músculo se produzca al tiempo inhibición del músculo antagonista. Como bien sabéis, los músculos esqueléticos no se pueden inhibir directamente. Si recordáis, el músculo liso y el músculo cardíaco sí. El músculo liso y cardíaco, nosotros vamos a usar muchos fármacos que van a actuar sobre ellos y que producen inhibición directamente del músculo liso y cardíaco. En el músculo esquelético la única sinapsis que hay son excitatorias, que son estas sinapsis colinérgicas. De modo que cuando queremos que un músculo esquelético se relaje o no se contraiga, necesitamos que se establezca una sinapsis inhibitoria, y en este caso la sinapsis inhibitoria es realizada por las interneuronas 1A. Las interneuronas 1A son las que van a contactar directamente mediante una sinapsis inhibitoria con las motoneuronas alfa que inervan los músculos antagonistas. De modo que, en este caso, cuando se ha estirado el músculo y por la sinapsis entre la motoneurona alfa que ha recibido información de la 1A produce contracción, el músculo antagonista se va a relajar por la inervación recíproca. Esto, como veis, es un principio general de la organización medular que forma de los circuitos intrínsecos que tiene la médula espinal y que favorecen que la información que viene de estructuras superiores no sea tan detallada. Aquí volvemos a ver lo mismo, estamos viendo en el caso del reflejo rotuliano cómo al tiempo que se contrae el cuádriceps se inhibe el flexor de la rodilla para que no se produzca un estiramiento de la rodilla sin que se antagonicen los flexores. Si no hubiera esta inhibición, si recordáis, el año pasado contamos que en el caso de que no hubiera esta inhibición, lo que ocurriría es que cuando percutimos con el martillo, no solo se va a estirar primero el cuádriceps, a estirar la pierna porque se contrae el cuádriceps, sino que esto va a estirar los flexores, el cual también tiene reflejo miotático, lo cual provocaría una flexión que luego harían que al flexionarse la pierna se estire de nuevo el cuádriceps y provocarán de nuevo un estiramiento, lo cual indicaría que cuando desencadenábamos un reflejo, la pierna estaría estirándose y contrayéndose indefinidamente hasta que se fatigaran los músculos.
Esto nos sucede por la inervación recíproca. La inervación recíproca para que una vez que el músculo que está estirado, ese se contraiga y como el otro se relaja, el otro no va a desencadenar reflejo miotático. Esto sería lo que hemos estado diciendo, pero viendo cómo las fibras 1A, además de establecer contacto directo con las motoneuronas alfa que inervan el músculo donde está el uso neuromuscular que ha sido excitado, que ha provocado ha respondido al estiramiento, también va a inervar otros músculos sinérgicos que producen en este caso la contracción de esta articulación, la flexión de esta articulación. ¿Qué función tiene el reflejo miotático? Pues tiene dos funciones. Una, que hablamos el otro día, que es la función postural. Esa función postural se ve muy clara cuando permanecemos horas de pie, porque durante ese tiempo los músculos antigravitatorios, en concreto el músculo cuádriceps, va a ser estirado por la fuerza de gravedad, de modo que a medida que es estirado, por reflejo miotático, sigue manteniéndose contraído y mantenemos la postura. Otro ejemplo de mantener la postura es si nos están dando distintos pesos y nos los van poniendo sobre la mano, eso va produciendo un estiramiento del músculo que está manteniendo la postura en esta posición del brazo, de modo que a medida que añadimos peso, al estirarse el músculo, este músculo flexor, va a desencadenarse un reflejo miotático que favorece que la postura se mantenga de nuevo ya que se contrae el músculo. En definitiva, lo que está sucediendo es que el reflejo miotático es como un asa de retroalimentación que lo que hace es mantener la longitud del músculo fija. Es decir, cuando quien nos informa sobre la longitud del músculo es el uso. Cuando la longitud del músculo aumenta, el uso se activa y reflejamente contrae el músculo que se ha estirado. De ese modo podemos mantener la longitud, tanto para mantener la postura de la pierna cuando estamos de pie, como la postura de este brazo cuando le están aumentando el peso. Igual sucede cuando vamos a un bar y nos están llenando la jarra del líquido. A medida que aumenta el peso del líquido, se está produciendo un estiramiento del músculo flexor que reflejamente tiene que contraerse para que mantengamos la postura. Ahora vamos a otro reflejo, que es el reflejo miotático inverso. Este reflejo, hay gente que está a favor y en contra de este nombre, porque realmente el que lo llamen miotático inverso no es que sea producido por estiramiento, sí es estiramiento del órgano tendinoso de Golgi, porque todos son receptores de estiramiento, pero entonces no se debería de llamar inverso. Se llama inverso porque en el reflejo miotático, cuando se activa la aferente, lo que responde es con una contracción, y ahora cuando se activa la aferente va a responder con relajación, de modo que, como podéis entender, la fibra aferente es la fibra 1B que viene del órgano tendinoso de Golgi y que se activa cuando hay contracción, de modo que esta fibra va a hacer contacto a través de una interneurona, que es una interneurona 1B. Esta interneurona, como veis, se diferencia de las interneuronas que intervienen en la inervación recíproca, en el reflejo miotático, que eran las 1A. Esta interneurona 1B lo que hace es recibir información directa de las fibras 1B, por eso recibe el nombre interneurona 1B, y hacer contacto sináptico con motoneuronas alfa que inervan el músculo que está contrayéndose. Y el contacto sináptico es inhibitorio, de modo que aquí la retroalimentación va a ser una retroalimentación para mantener la fuerza. Es decir, cuando se quiere mantener la fuerza, cuando la fuerza aumenta, este reflejo va a hacer que disminuya la contracción y en cierto modo es un asa de retroalimentación que permite al músculo para mantener una fuerza adecuada sin incrementarla. Este reflejo, por tanto, que se produce por las fibras 1B, va a inervar a los músculos, es decir, las motoneuronas alfa homónimas, y cuando decimos homónimas es las motoneuronas alfa que inervan el músculo que en este caso ha sido contraído y del cual llega la información de las fibras 1B. Con lo cual, el reflejo lo que va a producir es una relajación o una disminución de la contracción del músculo que era contraído.
También es preferente, aunque lo tienen todos los músculos, es preferente también en músculos antigravitatorios. Este tipo de reflejo es muy útil para cuando hacemos, por ejemplo, maniobras de exploración. Entonces, dentro de las funciones una sería esa. Es decir, cuando yo estoy manipulando un objeto que es frágil y quiero ver cómo es el objeto, entonces tengo que realizar unas contracciones y flexiones de los dedos que no sean las contracciones muy fuertes ni las relajaciones muy fuertes. Si contraigo mucho puedo romper el objeto, si relajo mucho se me puede caer de las manos, con lo cual tengo que estar manipulándolo, controlando exquisitamente la contracción, de modo que este reflejo miotático inverso va a favorecer a este tipo de exploración de las manos. También dicen que es útil para movimientos en los cuales estamos continuamente contrayendo extensores y flexores, es decir, que el paso de extensores a flexores va a ser mucho más suave y no tan brusco, con lo cual los movimientos manipulatorios son mejores. Otro ejemplo de ver cómo funciona este reflejo es cuando tenemos en la mano un vaso de papel o de plástico relleno de un líquido y necesitamos atraparlo sin que se caiga destruyendo el vaso y haciendo que, por tanto, el líquido salga despedido y tampoco que se nos resbale de la mano, con lo cual tenemos que hacer una serie de contracciones y relajaciones muy cuidadosas en las cuales este tipo de reflejo es muy útil. Y este reflejo, al igual que el reflejo miotático, también tiene inervación recíproca, es decir, que aquel músculo que está siendo relajado va a provocar que cuando se relaja el músculo en el cual se ha desencadenado el reflejo miotático, el músculo antagonista tiene que contraerse. Por eso estamos diciendo que son movimientos en los cuales flexores y extensores están intercambiándose la contracción, de modo que cuando se relaja el músculo flexor se va a contraer el extensor por esta inervación cruzada, porque las fibras aferentes 1B no solo inervan la interneurona 1B que inhibe al músculo que estaba contraído, sino que también inervan otra interneurona que excita al músculo antagonista. Esto forma parte del plan motor que hay dentro del sistema nervioso, de modo que cuando hay órdenes motoras para que se active un músculo, va a haber siempre una coordinación entre agonistas y antagonistas. De modo que aquí tenemos un resumen de todo lo visto, en el cual tenemos que el uso neuromuscular por las fibras 1A llevan información del estiramiento del músculo, es decir, longitud del músculo, y reflejamente responden contrayéndole. El órgano tendinoso de Golgi por las fibras 1B llevan información de la fuerza muscular y por el reflejo miotático inverso relajan el músculo que está contraído. Pero tenéis que recordar, porque esto desde el punto de vista médico es importante, que el reflejo miotático es un reflejo que puede estar aumentado o disminuido dependiendo de la actividad fusimotora. Ayer vimos que las motoneuronas gamma, la pasada semana vimos que las motoneuronas gamma cambiaban la sensibilidad del uso, de modo que en aquellas situaciones en donde la actividad gamma sea muy alta, lo que va a suceder es que el reflejo miotático se va a desencadenar ante estiramientos muy pequeños. Por eso, cuando estamos realizando un movimiento voluntario muy preciso, en donde la actividad fusimotora es muy alta, nos tiembla la mano. Nos está temblando la mano porque el reflejo miotático se está instaurando ante estiramientos muy pequeños, y ese temblor es la pequeña relajación que se produce ante las pequeñas la pequeña contracción que se produce ante los pequeños estiramientos para mantener la postura de los dedos cuando vamos a realizar ese movimiento. Y por último tenemos el reflejo flexor de huida. Este reflejo, a diferencia de los anteriores, no se produce a ver vosotros, que si no os interesa iros, de verdad, a mí me parece bien lo que les estoy contando, pero además es que os tengo detrás y es como una tuviera aquí un moscardón detrás. Vamos a ver, entonces este reflejo es el único que no se produce por propiocepción. Lo producen fibras que pueden ser del tacto o fibras del dolor.
Por lo tanto, van a ser fibras de los grupos 2 si viene de músculo, o A beta si viene de piel, como sabéis, o del 3 y 4 según vengan de músculo o piel, que serían la 3A delta o 4C. De modo que ante estímulos dolorosos o estímulos del tacto que son desagradables o que no nos gustan, nos dan repelús, van a desencadenar un reflejo que se conoce con el nombre de reflejo flexor de huida, en el cual lo que va a provocar este reflejo es que cuando tocamos, en este caso, la cazuela que está muy caliente, o cuando vamos descalzos por casa y hay un pincho en el suelo, o cuando tocamos algo que nos da grima, rápidamente el miembro que ha tenido este estímulo huye de ese estímulo desagradable, y este modo como el miembro se separa del estímulo desagradable está producido por el reflejo flexor de huida. De modo que las fibras aferentes van a ser estas, según sean del dolor o sean del tacto, van a ser fibras distintas, y cuando ingresan en la médula espinal van a dar colaterales que se dirigen a metámeras distintas de la médula espinal para inervar interneuronas que inervan músculos flexores del miembro del cual llega la información dolorosa o desagradable. De este modo se puede activar los músculos flexores de ese miembro que van a separar o alejar la mano o el pie de la zona desagradable o aversiva. De modo que este reflejo es un reflejo en cierto modo para prevenirnos de males mayores o de cosas que nos desagradan. Y en el momento en que el reflejo lo que hace se llama reflejo flexor de huida, porque como siempre va a flexionar ya sea el brazo o la pierna para que huya del estímulo desagradable, tiene que haber un componente postural para que la persona cuando le pasa eso no se caiga. Y entonces, además de tener este reflejo una inervación cruzada, como tenían los anteriores, de modo que cuando se contraen los flexores se tienen que relajar los extensores, además de eso va a tener una inervación cruzada doble, porque lo que tiene es lo que llamamos un reflejo extensor cruzado, es decir, que cuando se flexiona, por ejemplo, un pie, una pierna, mejor dicho, porque he pinchado una chincheta que estaba en el suelo, la pierna contraria tiene que contraer vigorosamente en los músculos extensores de la pierna contraria para que la postura se mantenga y no me caiga. De modo que en el momento en que se produce una flexión de una pierna, te quedas a la pata coja. En ese momento, si está producido por un reflejo, no por un movimiento voluntario, reflejamente, al tiempo que se flexiona esta pierna porque está la chincheta que ha hecho daño en el pie y en la que las fibras aferentes del dolor han llegado a la médula espinal y han activado polisinápticamente motoneuronas que flexionan la pierna, músculos flexores que hacen que la pierna se flexione y se aleje del músculo. Al mismo tiempo, por inhibición cruzada, se relaja el músculo extensor de esa pierna y por el reflejo extensor cruzado se produce una activación del músculo extensor de la pierna contralateral con inhibición de los antagonistas que son los flexores. De este modo podemos mantener la postura. Y ya para terminar, dentro de este plan motor que existe en la médula espinal, mediante la cual ella sola puede realizar movimientos independientemente, son en parte reflejos y en parte debido a los circuitos que tiene la médula, son los causantes de que cuando a un pollo le cortamos la cabeza y huye, le da tiempo que según se la cortas a que huya, salga corriendo. Este pollo está sin corteza cerebral, está sin cabeza y en cambio puede correr. ¿Por qué puede correr? Porque dentro de la médula espinal está el plan motor de la médula espinal, el cual, una vez que recibió de corteza, antes de que se separara del cuerpo, una información activadora, va a poner activando continuamente dos motoneuronas, una que inerva músculo flexor y otras que inervan a músculo extensores, que tienen dentro de ellas unas interneuronas que ayudan a que cuando el flexor se activa, el extensor se relaja, y cuando el extensor se activa, el flexor se relaja. Todo esto debido a este circuito en donde las dos motoneuronas flexoras, las interneuronas que están activándolas, están inhibiéndose y excitándose dependiendo de las aferencias que le llegan y de la
intervención de estas interneuronas. De modo que es posible que esta actividad motora coordinada que se produce entre flexores y extensores se mantenga durante un tiempo mientras este circuito sigue activo. Bueno, ahora con esto vamos a empezar el cerebelo. ¿Tenéis alguna pregunta que hacer? ¿Se han entendido bien los reflejos? Ahora, un momento, pues voy a abrir esto y me las hacéis. Qué pesado es. Bueno, si quiere cerrar. A ver, hazme la pregunta porque esto va lento. Sí, a ver, dime tu pregunta. Nada, no te he oído. Por favor, dilo más alto porque con el catarro que tengo estoy buena. Dime. ¿Si estos? Vale. Cuando veamos el control de los movimientos voluntarios hablaré sobre ello, pero está claro que la médula es capaz de coordinar agonistas y antagonistas, pero siempre del mismo modo. Pero nosotros, en los movimientos voluntarios, muchas veces vamos a contraer a antagonistas y agonistas al tiempo. Cuando yo estoy así con el brazo esperando a que me manden la pelota para devolverla, en este momento los flexores y extensores del brazo están contraídos para mantener una postura que me permita golpear con fuerza la pelota. En ese momento yo estoy deshaciendo ese plan motor que normalmente funciona en la médula, pero porque la corteza es capaz de contraer los dos al tiempo. Ahora, el plan motor que hay en la médula es que cuando se contrae uno, el antagonista se relaja. Por favor, callaros, a ver. No, eso es movimiento voluntario, no reflejo, sí. En el caso del reflejo flexor de huida, ¿la acción extensora solamente ocurre en los miembros inferiores? La acción no, buena pregunta. La verdad que es el ejemplo que ponen, pero yo pienso que también en los superiores, porque cuando tú flexionas, quieras que no, tu centro de gravedad cambia, y entonces muy posiblemente abres el otro brazo para balancearte. Aparte de que contraigas, por supuesto, el tronco, pero muy posiblemente, normalmente, y además por este efecto lo hace. Por ejemplo, para que veáis qué pasa de normal, cuando estamos andando balanceamos los brazos. Ese balanceo forma parte del plan motor, de modo que siempre cuando estás andando no solo hay una actividad que es flexora en un sitio y extensora en otro, sino también en los brazos, que normalmente se produce. Y es un síntoma interesante porque en los enfermos de Parkinson uno de los primeros síntomas que el médico empieza a ver que tiene parkinsonismo es porque el balanceo va desapareciendo, como va disminuyendo mucho sus movimientos. Uno de los primeros que se aprecia es el balanceo de los brazos, que disminuye notoriamente en las personas que están en las primeras fases de Parkinson, cuando todavía no está ni medicado. Bueno, vamos a empezar a hablar del cerebelo. El cerebelo, sabéis que se recibe este nombre porque cuando lo vieron parecía como un pequeño cerebro. El cerebelo, si miramos el volumen que ocupa dentro del encéfalo, es apenas un 10% comparado con el resto del volumen. Pero en cambio en este 10% del cerebelo se alojan casi la mitad de las neuronas de todo el cerebro, de modo que es muy rico en neuronas. En el cerebelo, si miramos la estructura, que vamos a hablar de ella luego, veremos que tiene un circuito básico que se repite continuamente, con lo cual parece como que la función siempre es la misma. Pero realmente lo que ocurre es que aunque el circuito básico es exactamente igual por toda la corteza cerebelosa, cada parte de la corteza cerebelosa va a recibir aferencias de zonas distintas de la corteza cerebral o del tronco o de la médula espinal, de modo que podríamos decir que procesa aferencias distintas del mismo modo. Y como veremos, porque ya lo dijimos el otro día y lo he dicho al comienzo del sistema nervioso motor, ¿para qué procesa todas estas aferencias? Pues la finalidad es mejorar la calidad de los movimientos, de modo que es una especie como de control de calidad que tenemos
dentro del cerebro donde se controla la calidad del movimiento para mejorarla. Por eso, cuando a un animal le quitan el cerebelo, lo que apreciamos es que todos sus movimientos perduran, no tiene parálisis, la persona puede hacer movimientos. Lo que ha disminuido no la cantidad, ha disminuido la calidad. Y decíamos que para hacernos una idea de cómo es un enfermo cerebeloso, imaginaros una persona con una intoxicación etílica enorme. Esa persona habla, anda y hace todas las cosas que hace una persona normal. No tiene ni disminución de movimientos, pero sus movimientos son burdos, torpes. Cuando va a coger el vaso tarda mucho, lo tira o vierte parte del contenido. Cuando va andando tiene que abrir las piernas porque si no fácilmente no mantiene postura y se cae. Y todo es así. ¿Por qué le pasa esto al borracho? Pues porque el alcohol es una de las sustancias que pasa a la membrana bilipídica y altera las neuronas. Y las células cerebelosas son muy sensibles a esta intoxicación etílica. Por eso, en el momento que aumenta la tasa de alcohol, el cerebelo deja de poder controlar la calidad de los movimientos. De modo que la coordinación temporoespacial, que es fundamental, que el cerebelo es el que se encarga de que se establezca, se ha perdido y por eso todos nuestros movimientos son torpes y burdos. El cerebelo, para poder controlar los movimientos, necesita una información vastísima que le llega, aferencias de corteza, tronco y médula. De modo que se sabe que aproximadamente hay 40 veces más aferencias que eferencias. Lo podemos comparar y luego a los ganglios basales le pasa igual. El cerebelo es como si fuera la entrada a un embudo que recibe muchísimas aferencias corticales, de tronco y medulares, las procesa y la salida es menor, pero es lo justo ese procesamiento que está realizando el cerebelo para que la calidad del movimiento mejore. ¿Y qué aferencias recibe? Pues recibe aferencias que pueden venir directamente de médula, de corteza o de tronco, vestibulares, como ya vimos en su momento, que en los núcleos vestibulares incluso el propio sistema vestibular mandaba directamente al cerebelo información, visuales, como ya vimos en su momento desde el colículo superior, que era la información que iba a los núcleos del puente y de allí hacia el cerebelo, e información somatosensorial propioceptiva muchísima. Como ya he dicho, cuando hemos visto propiocepción, gran parte de la información, además de ir a la corteza motora y a la corteza somatosensorial, muchísima va directamente desde la médula espinal al cerebelo. Recibe información además auditiva y recibe a su vez mucha información cortical sobre el plan del movimiento. Con toda esta información, ¿qué es lo que hace? Pues el cerebelo va a predecir, a juzgar y a corregir los movimientos. Y gracias a eso va a decir el momento oportuno en el cual se tiene que producir el movimiento, la fuerza con la que tiene que producir, el grado de longitud del músculo y por tanto grado de contracción y relajación. Todo esto es gracias al cerebelo, de modo que nuestros movimientos van a estar mejorados gracias a que el cerebelo lo mejora. Y la pregunta es, ¿cómo es capaz de hacerlo? Pues porque el cerebelo, como maneja información no solo de cómo se está realizando el movimiento, sino también del plan estratégico del mismo, porque de cortezas premotoras le llega información, en el caso que yo decía de Nadal, de cómo voy a hacer el movimiento. Pues bien, como él sabe cómo se va a realizar el movimiento, va a poder estar corrigiendo los movimientos que se realizan. No sirven para Nadal porque cuando es un movimiento balístico, es decir, cuando lo que vamos a hacer es darle a la pelota de ping-pong o a la pelota de tenis, una vez que le has dado tú no puedes corregirlo, la pelota ya ha salido volando. Pero en cambio cuando yo voy a coger un vaso o voy a extender la pierna para hacer una parte de un baile que estoy aprendiendo, sí que puedo notar que estoy moviendo mal el brazo e irlo corrigiendo a medida que lo realizo. Y esa corrección del movimiento lo hace el cerebelo. Y además va a modificar el plan táctico a medida que se desarrolla cuando ve que va mal encaminado, de modo que puede además reprogramar lo que aparentemente está mal programado, de modo que mientras lo realizamos va cambiando. Y es así que el cerebelo es fundamental para el aprendizaje.
De modo que todo aprendizaje motor se realiza en cerebelo. Os había dicho que el hipocampo era fundamental para la memoria declarativa, es decir, que para recordar lo que hoy hablamos en clase, para poderle contar al amigo la película que vi ayer o el libro que estoy leyendo, para todo eso necesitamos el hipocampo. Sin hipocampo no sabríamos ni qué hicimos ayer ni qué hicimos hace media hora. No tendríamos recuerdos. Pero en cambio, el aprendizaje motor en las personas que tienen lesión en hipocampo le mantiene. Tú puedes enseñarle a hacer algo, aprender algo motor y lo aprende, porque aprendemos con el cerebelo. Ahora, no le puedes preguntar al que le has enseñado que un aprendizaje motor si se acuerda que sabe eso, porque él no se va a acordar que lo ha aprendido, pero si le dices que lo hace bien, porque es el cerebelo el que se encarga de enseñarnos a montar en bicicleta, a nadar, a jugar al tenis, a cualquier aprendizaje. Incluso cuando cambiamos las gafas y somos incapaces de fijar la vista en los puntos porque los prismas que nos han hecho están de repente o más lejos o más cerca, el cerebelo nos enseña de nuevo a ver con esas gafas, y cuando te cambian de gafas eres capaz de tirar bien a una diana, pero al cabo de un rato eres capaz de hacerlo, y es el cerebelo que ha aprendido a dónde tienes que tirar, porque lo que a ti te parece que está aquí realmente está en otro sitio, y él te enseña a hacerlo. De modo que el cerebelo tiene unas capacidades de aprendizaje importantes, por eso en la clase del próximo día hablaré un poquito también de la plasticidad que tiene. Y ahora vamos a ir a la parte que yo creo que ya conocéis gracias a la histología y a la anatomía, pero que tengo que dar un pequeño repaso por la parte funcional. Entonces, el cerebelo sabemos dónde se sitúa, que es en la parte posterior de la fosa craneal, y cuando se le mira externamente, sí, parece como un pequeño cerebro porque tiene dos hemisferios. A diferencia del cerebro no hay una hendidura, sino que entre ellos es continuo. Lo que pasa que en el medio hay una parte que se llama vermis porque se parece a un gusano, y es que es la morfología que toma el cerebelo ahí, porque realmente la corteza cerebelosa continúa. Y está formado realmente por una corteza cerebelosa que está por fuera, que es la sustancia gris, y por la sustancia blanca en el centro. Y dentro de la sustancia blanca están los núcleos profundos del cerebelo, por donde toda la información del cerebelo va a salir a través de ellos. Estos núcleos son el dentado, el interpuesto, que es el globoso y el emboliforme, y el fastigial y o del techo. Toda la información que viene de los dos hemisferios cerebelosos va a ir a estos tres núcleos, excepto la que viene del flóculo nodular. El lóbulo flóculo nodular no manda la información a los núcleos profundos del cerebelo, sino que la manda directamente a los núcleos vestibulares. Yo creo que eso ya lo sabéis, ¿no? Esta parte del cerebelo es la que es más antigua filogenéticamente, y en ese momento, digamos, los núcleos vestibulares hacía a la vez que va a hacer en la parte filogenéticamente más moderna los núcleos profundos del cerebelo. Aquí vemos los núcleos profundos del cerebelo, los tres que he dicho: el dentado, el interpuesto, que comprende el globoso y el emboliforme, y el fastigial o del techo. Y cuando miramos el cerebelo, tiene tanto grosor, no porque la corteza sea muy gruesa, sino porque está súper plegado. Y tiene pliegues distintos, debidos a fisuras. Primero, tiene una fisura, que es la fisura primaria, que divide el cerebelo en el lóbulo anterior y el lóbulo posterior. Y otra fisura más atrás, que es la fisura posterolateral, que es la que separa el lóbulo posterior del lóbulo flóculo nodular. Este lóbulo flóculo nodular es el que hemos dicho que es el que filogenéticamente es más antiguo, y es el que va a mandar las eferencias directamente a los núcleos vestibulares. Pues bien, además de estas fisuras, está dividido en pequeños lobulillos por otras fisuras menos profundas, y estos lobulillos a su vez tienen pequeñas circunvoluciones que van a dar lugar a las láminas. Todo eso hace que la corteza cerebelosa sea súper extensa, pero debido a las fisuras grandes, a las pequeñas fisuras y a las circunvoluciones, el grosor del mismo parece mucho mayor. Aquí podemos ver los folios. Este es un corte histológico donde se ve todo en extenso, la parte de la corteza cerebelosa y la sustancia blanca en el centro.
Y el circuito básico que va a haber en el cerebelo, que mañana estudiaremos con detenimiento, lo importante es que las aferencias que llegan al cerebelo tienen dos vías. Una vía que es la vía directa, en algunos libros la llaman, que es la más corta, en donde la misma aferencia que llega al cerebelo, ya hemos dicho que son muchísimas, directamente se va a los núcleos profundos que hacen conexiones excitatorias con ello y por ahí saldría la orden. Y otra vía que es más larga, la cual entra directamente en la corteza cerebelosa para luego salir siempre por la neurona más importante del cerebelo, que es la célula de Purkinje, la cual manda su axón, es la única que no es una interneurona porque su axón sale de corteza, es una neurona de proyección que lleva directamente su axón a los núcleos profundos, siempre que hablemos del lóbulo anterior y el posterior, o sería a los vestibulares cuando hablemos del flóculo nodular. Es porque es la eferencia única que sale de la corteza cerebelosa y que se dirige a los núcleos profundos. Fijaros, este sistema ya nos hace una idea de cómo va a funcionar el cerebro, porque por un lado se le está informando a la salida, digamos, para que se desarrolle el movimiento, y dentro se va a procesar por este circuito la información que cuando veremos más adelante se detecta que hay un error en el movimiento, entonces la célula de Purkinje, que es inhibidora, va a inhibir la salida. Este es el modo de corregir el movimiento, de modo que tenemos que aquí viene información sensorial y de planes motores que influye sobre los núcleos profundos, se procesa en la corteza cerebelosa y cuando sale procesado, esta inhibición va a disminuir el efecto o va a ser menos inhibido cuando se detecte error. Vamos a hablar de la corteza cerebelosa. La corteza cerebelosa tiene, como sabéis, tres capas, que es la capa molecular, la capa de célula de Purkinje y la capa de células granulares o la capa de granos. La capa de células de Purkinje es, como la célula de Purkinje es la protagonista y la más importante, es una célula que tiene un tamaño muy grande y que tiene la peculiaridad de que los somas están todos alineados, aquí se ve muy bien, en lo que llamamos la capa de célula de Purkinje. Esta capa va a dividir a la corteza en dos, en la capa molecular y la capa de los granos. En la capa molecular es donde se extienden las dendritas de la célula de Purkinje, y como yo creo que ya esto lógicamente lo sabéis bien, ¿no? Sabéis que tiene una morfología extraña, que funcionalmente va a ser interesante, porque en lugar de tener distribuidas tridimensionalmente las dendritas, las extiende en un plano que es el plano sagital, de modo que cuando se mira desde el punto de vista del plano sagital ves extendida todas las dendritas y cuando las miras desde el coronario ves solo un eje. Esto va a permitir que el número de aferencias que reciben las dendritas de las células de Purkinje sea enorme, porque al estar en planos y poderse aplicar todas las células de Purkinje, van como abanicos, todas unas detrás de otra, va a permitir que las aferencias que van a venir perpendiculares, una fibra paralela, que ahora veremos que son los axones de las células granuladas, den contactos sinápticos en miles de células de Purkinje y a su vez que una sola célula de Purkinje reciba muchísimas aferencias, porque como vienen como los cables de la luz perpendiculares al árbol dendrítico, cada célula de Purkinje va a procesar información de muchas células paralelas. Y para eso hay que hablar de las células granulosas, que son las que sus axones forman las células paralelas. Dijimos que el cerebelo contiene, decíamos, la mitad de todas las neuronas del cerebro. Pues esto es gracias a que hay muchísimas células granulosas. Se piensa que hay exactamente, es 10 elevada a 11, es decir, 100.000 millones de células granulosas. Estas células granulosas son células muy pequeñitas que reciben aferencias directamente de las fibras musgosas, que hablaremos mañana de ellas, y que establecen contacto sináptico en los glomérulos cerebelosos, y es porque en esa zona, fijaros, esto parece casi como un glomérulo del riñón, ¿no? Y lo que pasa es que el axón de la célula musgosa, cuando va a hacer el contacto sináptico, se engruesa, tiene este aspecto grueso, que es donde contacta con las células granulosas.
Pues bien, estas células granulosas que reciben aferencias de las fibras musgosas, que es una de las aferencias más importantes del cerebelo, va a procesar esta información y a través de su axón la envía por lo que llamamos las fibras paralelas, porque es un axón que sube a la capa molecular, se divide en dos y viaja por toda la capa molecular, dando conexiones sinápticas con miles de células de Purkinje. Y por último tenemos la célula Golgi 2, que está el soma en la capa de células de los granos, que el árbol dendrítico se extiende tridimensionalmente en la capa molecular y que hace conexiones sinápticas a nivel de los glomérulos sobre las células granulosas, sobre las dendritas de las células granulosas. Esto que vemos aquí son las Golgi 2. Y en la capa molecular tenemos dos células que también mañana veremos para qué sirven, que son las células estrelladas, que son inhibitorias, y las células en cesto, que son inhibitorias. Hablando de todas las células de la corteza cerebelosa, tenéis que tener en cuenta una cosa. Todas las células de la corteza cerebelosa tienen neurotransmisor inhibitorio, inclusive la célula de Purkinje. La única célula excitadora de toda la corteza cerebelosa es la célula granulosa. Es curioso porque este circuito, que es importante para el control motor, va a tener muchas similitudes al circuito que vamos a ver en los ganglios basales, donde también todas las células van a ser inhibidoras, excepto unas. Aquí pasa igual, de modo que ambos circuitos van a procesar mucha información motora, ambos circuitos son fundamentales para que el comportamiento motor sea bueno, en este caso para aprender y coordinarlo bien, en el otro para que se inicien los movimientos, y ambos circuitos van a filtrar muchísima información. En la clase de ganglios basales compararé entre cerebelo y ganglios basales la diferencia de información que recibe uno y otro, y en ambos casos todo el circuito se comprende muchísimas células inhibitorias y solo una excitadora. Ya veremos para qué sirve funcionalmente esto mañana. Así que espero mañana poderos ver de nuevo. El seminario, si es que mejoro y se puede dar en alguno de los días que falta, lo intentamos. Pero de todos modos, lo que yo hice ayer, si os fijáis, es subiros las animaciones que íbamos a ver, están en la red, y entonces si tenéis algún problema con alguna, o bien por tutoría, o bien si hay tiempo al final de clase, se puede hablar de ellas, ¿de acuerdo?